Un grupo de expedicionarios arribó a la densa selva en busca de una leyenda tan antigua que muchos la consideraban un mito olvidado. El calor era sofocante, el aire húmedo se sentía pesado y cada paso exigía un esfuerzo agotador. Los árboles se elevaban imponentes, cubriendo el cielo con sus enormes copas y sumiendo el ambiente en penumbras, únicamente iluminadas por los destellos intermitentes de algunos rayos de sol que lograban atravesar el follaje. Entre la espesura, un silencio sepulcral se ensanchaba con cada metro recorrido, y tan solo se escuchaban los latidos acelerados de los expedicionarios, quienes avanzaban con recelo. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Habían oído historias acerca de una presencia que merodeaba en estas tierras, una criatura feroz que nadie había podido describir con certeza, suficiente para mantener encendida la llama del terror en sus corazones. Había transcurrido apenas media jornada y se toparon con árboles marcados con extraños cortes, como si alguna fuerza los hubiera arañado. Eran surcos profundos, demasiado grandes para pertenecer a un puma o a un jaguar. Aún así, intentaron convencerse de que solo eran huellas naturales, tal vez causadas por algún deslizamiento de rocas o el crecimiento de raíces. Sin embargo, había algo perturbador en esos rasguños, un patrón caótico que parecía emanar rabia y violencia. Mientras avanzaban, el guía del grupo se detuvo y alzó la mano solicitando silencio. Un crujido irrumpió el aire, seco y breve. Se giraron, pero no distinguieron nada. Los nervios afloraron con mayor fuerza. Si algo o alguien los acechaba, parecía hacerlo en total silencio, desapareciendo entre el follaje con una destreza antinatural. Aún así, continuaron adentrándose más y más, sin saber que cada paso los acercaba a un destino oscuro. Con cada kilómetro, la vegetación se tornaba más densa y retorcida. Se percibía una presencia indefinible, como si los propios árboles los observaran con recelo. El líder del grupo, un hombre de rostro serio y curtido por años de aventura, trataba de mantener una compostura valiente. En su mirada, sin embargo, resplandecía un miedo contenidísimo. Mantenía la mano cercana a un arma, listeando la posibilidad de un ataque. Uno de los más jóvenes, ansioso por demostrar su coraje, avanzaba unos pasos por delante, desoyendo las advertencias del guía. La adrenalina crecía y todos estaban al límite de sus sentidos, concentrados en cada crujido, cada zumbido de insectos, cada anomalía en el suave soplido del viento. Parecía haber algo o alguien que les respiraba cerca, pero su presencia resultaba imposible de ubicar con la mirada. Era como si las sombras poseyeran vida propia. Tras una caminata extenuante, llegaron a un claro en medio de la selva donde los árboles cedían espacio a una especie de explanada natural. Respiraron con alivio momentáneo, aquel lugar lucía menos opresivo. Sin embargo, la impresión de ser vigilados no menguó en lo absoluto. Sintieron como el suelo estaba cubierto de un fino polvo rojizo. Les pareció sangre seca, pero prefirieron no detenerse a confirmarlo. De pronto, un hedor nauseabundo los golpeó, obligándolos a llevarse la mano a la nariz. Observando con cautela, descubrieron restos de animales esparcidos en un rincón, huesos pelados, tendones colgantes. La mirada de horror se extendió en cada uno de los integrantes de la expedición. Comprender que aquellas bestias habían sido sacrificadas por alguna fuerza desconocida los dejó atónitos. No era simple cacería, eran despojos exhibidos, quizá como una macabra advertencia. Cuando el sol comenzó a descender, decidieron armar un pequeño campamento ahí mismo. Levantaron algunas tiendas de lona y encendieron fogatas para ahuyentar a las criaturas de la noche. La penumbra se hizo more profunda, y las historias que se habían narrado en susurros durante el día adquirieron un cariz todavía más perturbador. El guía, recostado al lado del fuego, relató con voz temblorosa que en esa selva se contaba la leyenda de un ser que no pertenecía del todo a este mundo, un cazador perfecto que disfrutaba acechando a los incautos. No se sabía de dónde procedía, si de lo alto de los cielos o de alguna dimensión oscura. Se decía que, al caer la noche, sus ojos brillaban con un tono amarillento,
como los de una bestia hambrienta, y que su piel mimetizaba con la selva a voluntad. La tensión se incrementó cuando uno de los exploradores advirtió que los sonidos de insectos habían cesado. El canto de las cigarras, habitual en aquellas regiones, se había desvanecido por completo, como si la misma naturaleza aguardara la llegada de un depredador al que jamás deseaba enfrentar. Un viento helado, impropio en un clima tan caluroso, agitó las brumas. Un estruendo hizo eco en la distancia, un chillido inhumano que despertó un instinto primario de huida en cada uno. Dos integrantes del grupo decidieron separarse para investigar, y esa fue la última vez que el resto los vio con vida. Se escucharon gritos lejanos, seguidos de un silencio abrupto. Intentaron ir tras ellos, pero únicamente hallaron un rastro de sangre que desaparecía entre la espesura. Permanecieron en vilo toda la noche, sin apenas pegar los ojos, esperando que regresaran los hombres perdidos o que, al menos, apareciera algo tangible que pudieran combatir. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. El amanecer llegó con un matiz lúgubre, nadie se atrevía a mencionarlo, mas todos sentían que cierto mal se cernía sobre ellos. Temiendo lo peor, comenzaron una búsqueda exhaustiva de los desaparecidos. Fue una tarea lenta y tortuosa, con cada metro de selva convertido en un laberinto amenazante. Ennegrecidos de sudor y traicionados por el hambre, se arrastraban entre ramas y lianas buscando cualquier indicio. Entonces dieron con los restos de uno de los hombres, había sido despedazado con brutalidad, su rostro congelado en una expresión de terror indescriptible. Lo más aterrador fue descubrir un símbolo extraño trazado en la tierra con su sangre, como una firma macabra que anunciaba la presencia de una criatura inteligente y sádica. El pánico se propagó por el grupo como una plaga incontrolable. Las miradas se cruzaron cargadas de desconcierto, cuestionando si debían continuar o retroceder. El líder gruñó que nadie se rindiera, que debían encontrar al explorador faltante y enfrentar la situación con coraje. En su fuero interno, sentía un latir furioso en el pecho, aquel era un enemigo diferente a cualquier depredador natural. Esto no era un animal salvaje, sino algo mucho más espantoso, un asesino implacable, acaso un ser de otro mundo. Reanudaron la marcha con las armas en alto, escudriñando árboles y ramas, midiendo cada uno de sus pasos para no caer en emboscadas. Pero nada ocurrió durante horas, como si la selva entera hubiera enmudecido a la espera de un golpe definitivo. Cayó la tarde de nuevo, y con ella retornó la amenaza silenciosa. Todo se cubrió de un manto gris y la temperatura parecía descender de golpe, un fenómeno inexplicable para una zona tropical. El corazón de los expedicionarios palpitaba con frenético redoble. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, aferrándose a un mínimo rayo de esperanza que los librara de aquel infierno verde. Empezaron a correr, sin un rumbo claro, pues las brújulas se volvían locas y no lograban orientarse. Sentían pisadas a su alrededor, crujidos de ramas, respiros sanguinarios a escasos metros. Intentaban apuntar con sus linternas o armas hacia cada murmullo, pero lo único que divisaban eran troncos retorcidos y sombras fugaces. Un miedo paralizante se arraigaba a sus huesos, haciéndoles sentir como presas a punto de ser devoradas. Entre la confusión, vieron una silueta erguida sobre la rama alta de un árbol, mirando hacia abajo con frialdad. Parecía vivir entre las sombras, y su contorno era borroso, casi como si la propia noche le tejiera una capa de invisibilidad. Cuando la linterna se posó sobre aquel lugar, ya no había nada. Pero un par de ojos amarillos destellaron en la penumbra contraria, fijos en su presa. Se escuchó un rugido gutural que erizó la piel de todos. Uno de los hombres disparó sin pensarlo 2 veces, pero ni un solo grito evidenció que hubieran acertado. De pronto, la figura se desplazó con velocidad sobrehumana, un golpe seco sacudió a uno de los expedicionarios lanzándolo varios metros. Los demás abrieron fuego con desesperación, pero cada bala se perdía en la negrura de la selva. Lo más aterrador no era la fuerza física de aquel ente, sino su cálculo frío, atacaba invariablemente desde puntos ciegos, utilizando la maleza y la noche como un escudo invisible.
El campamento quedó hecho pedazos. El fuego se volcó y pronto las llamas devoraron parte de las tiendas, iluminando momentáneamente la ubicación del cazador. Algunos lograron ver su rostro por escasos segundos, un cráneo alargado, mandíbulas amenazantes y la sensación de que no se trataba de nada humano ni animal que pudieran reconocer. Uno de los expedicionarios gritó despavorido al comprender la magnitud del horror que enfrentaban. Al intentar huir, tropezó con una raíz y rodó por el suelo. Gritó pidiendo ayuda, mas una garra cruel lo levantó con facilidad y su grito se apagó en un golpe sordo. El resto contempló la silueta de aquella aberración, alzando su trofeo de cacería antes de perderse en la noche, como si jamás hubiera existido. Pero las huellas de sangre que dejó confirmaron la realidad de su presencia. En un último arranque de esperanza, los supervivientes decidieron reagruparse y buscar un refugio en lo profundo de la maleza, intentando trazar alguna estrategia. Todos cargaban heridas, tanto físicas como mentales. Sus rostros mostraban un pavor que no pudieron disimular. Algunos murmuraban que debía ser una criatura venida de fuera, una especie de demonio intergaláctico. Otros estaban convencidos de que era una maldición de ancestros ofendidos por la presencia humana. Sin embargo, una verdad innegable se cernía sobre ellos: no había escapatoria inmediata, ni una vía clara de salvación. Mientras seguían avanzando a tientas, sintieron que el suelo temblaba levemente. Fue un presentimiento letal, como si el depredador acechara detrás de cada hoja, esperando el momento preciso para asestar el golpe final. Consumidos por la desesperación, corrieron sin dirección. Tropezaron y cayeron en lodazales, se golpearon contra las raíces que surgían del suelo. Los disparos intentaron repeler los ataques cuando un movimiento fugaz se percibía cerca, pero todo era inútil. La bestia se deslizaba con sigilo, burlándose de sus presas. A veces surgía un gruñido estridente, otras veces, el silencio más sepulcral, que contenía la promesa de un ataque abominable. El grupo se reducía con cada enfrentamiento, atrapados en un juego macabro orquestado por aquel ser despiadado. Cada muerte era más cruenta que la anterior, como si el ente progresara en su sadismo. Cuando el último atisbo de luz abandonó el cielo, llegó el golpe definitivo. Un bramido sobrecogedor resonó en la espesura, seguido por el eco de pasos veloces. Uno a uno, los exploradores cayeron. Los árboles se convirtieron en testigos mudos de la carnicería. El líder, con el rostro bañado en sangre y lágrimas, comprendió que todo había sido en vano. La selva los había reclamado junto con esa criatura, y no dejaría que ninguno saliera con vida. Un intento final de levantarse y apuntar su arma terminó en un desencadenamiento rápido de golpes certeros, tan brutales que su cuerpo se desplomó inerte sin la menor consideración. En un último parpadeo de conciencia, creyó ver un halo de luz extraña, como el destello de una tecnología inimaginable, y captó el brillo siniestro de unos ojos amarillos llenos de triunfo. Entonces su respiración cesó, llevándose la historia completa a un silencio demasiado cruel. La densa selva volvió a cerrarse sobre sus secretos, reanudando el canto de los insectos como si nada hubiera pasado. Las fogatas extintas dejaban tras de sí un humo que se confundía con las sombras, y el único rastro del horror que allí ocurrió era un rastro de sangre esparcida que la lluvia pronto se encargaría de borrar. Ningún testigo quedó para contar lo acontecido. La bestia, o lo que fuese aquella presencia temible, se desvaneció en la negrura nocturna con la satisfacción de haber cazado sus presas. En la distancia, las horas avanzaron, y todo indicaba que aquel lugar sería hallado, si acaso, mucho tiempo después, cuando solo quedaran huesos blanqueados y un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Nadie sabría en realidad si había sido obra de un demonio, un espíritu vengativo o algo que llegó de las estrellas para acechar a cualquiera que osara internarse en su dominio. Y así, la leyenda seguiría creciendo, expandiéndose por las regiones cercanas, tejiendo una red de rumores sobre un cazador invisible que acecha desde las sombras, listo para ensañarse con la próxima víctima incauta que se atreva a adentrarse en su territorio prohibido. Sin piedad,
sin remordimiento, sin permitir que exista testimonio alguno de su innombrable existencia. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.